Bueno, buenos días. Agradezco al grupo de residentes la invitación, no tanto el tema, pero no mentiras, no es muy común tratar un tema, estamos acostumbrados a los artículos, a la evidencia, y no un tema tan subjetivo, tan cualitativo. Entonces, les traigo una mezcla de cosas que son la evidencia científica que existe de esto, y dos, la experiencia personal que tengo y de los que conozco. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Entonces, lo primero es que es muy frecuente que a uno le pregunten, ¿qué tengo que estudiar, doctor, para el examen de residencia? ¿De dónde estudio? ¿Qué estudio? Y sobre todo, ¿qué estudio de medicina interna? Pues la respuesta es muy fácil. No funciona. Pues todo. Pero pues se acabaría la charla. Entonces uno la suaviza. Un poco de todo. Pero, ¿qué tanto existe de eso? ¿Y qué se ha estudiado o qué se ha hablado de qué debería estudiarse para un examen de medicina interna? Entonces, el ACP, que es el American College of Physicians, sacó, todos en Estados Unidos, todos los médicos deben hacer un board, que es un examen al final de su residencia. Y exámenes de diferentes tipos para poder validar la formación que tienen. Entonces, ¿qué dicen ellos? Primero, la cantidad de información en medicina interna es intimidante. Segundo, existen áreas donde uno se siente menos cómodo. A algunos les gustará más cardio, a otros les gustará más infecto. Y tercero, siempre hay que enfocar cuáles son los temas que yo debo leer y sobre todo si me enfoco en los temas más cómodos o me enfoco en los temas que menos disfruto. Entonces, ellos sacan que es un documento de recomendación del American Board of Internal Medicine, y ellos dicen, mire, en el mundo la recomendación es que todo examen que involucre medicina interna debería tener estos porcentajes. Entonces, en un examen de medicina interna lo que más deberían preguntar es enfermedad cardiovascular, y luego un compendio entre de endocrinología y diabetes, gastroenterología, enfermedades infecciosas, neumología y reumatología. De ahí, ese sería el grueso de los porcentajes. El resto de las subespecialidades de medicina interna, los áreas, incluso en Estados Unidos, incluyen dentro de estos boards psiquiatría y oftalmología, pues deberían ser en menos porcentaje. Esto no es obligatorio, pero es una recomendación de cómo ustedes deberían abordar los temas que van a estudiar cuando se van a enfrentar al examen de medicina interna. Este debería ser el porcentaje en la forma en que se dediquen a estudiarlos. Ahora, hay más de 80,000 médicos generales en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional dice que hay 495 programas de residencias. Hay 800 cupos a nivel nacional. Por eso, tiene uno que tener estrategias para poder definir, venga, yo no puedo afrontar este examen así a la loca, sino que lo que tengo es que tener algo muy estructurado. Entonces, resulta que hay evidencia de esto. En el 2022, Joana María Bolaños tiene una tesis en la Universidad del Bosque, en donde intentó ver cuáles eran los predictores que hacían que una persona pasara más fácil a una residencia en una universidad privada. ¿Qué encontraron en esto? Una tesis de maestría en educación. Encuentra que pasan más las mujeres, por muchas razones, sobre todo porque son mucho más inteligentes que los hombres. Dos, la edad para pasar, el mayor predictor es entre 25 y 30 años. Tres, que usted se presente en el mismo departamento de donde es. Si usted es del Valle del Cauca, se presenta en una universidad del Valle del Cauca. E idealmente que usted se presente en la misma universidad donde usted hizo el pregrado. Pues es obvio, uno sabe cómo preguntan los profes, ¿cierto? Que sean solteros, más del 88% eran solteros. Y si no es soltero, tranquilo, va a quedar soltero en la residencia. Que tenga un estudio complementario. O no, doctor, no mentira. El estudio complementario más común es la epidemiología. La persona que haya hecho epidemiología antes de enfrentarse a un examen de residencia o a una convocatoria tiene más probabilidades de pasar. Que tenga certificaciones en inglés. No sirve poner en la hoja de vida nivel de inglés alto, lectura alto, habla, no sirve. Lo que más sirve es tener una certificación oficial que le diga al comité que usted sí tiene un nivel de inglés alto. Si usted se presenta más de 4 veces al mismo lugar, ya cayó la probabilidad. ¿Por qué?
Porque lo que ellos encuentran es que los comités, cuando le dicen, esta persona se ha presentado 4 veces y en 4 veces no ha pasado, algo sucede. Y empiezan a dejarlo a un lado. ¿Listo? Que trabaje en el área de la especialidad. Si usted es si usted quiere ser neurocirujano, tener experiencias en ayudantías quirúrgicas en neurocirugía le da unos puntos. Que tenga investigación. Y esto es vital. El doctor Valentin Foster, que es una de las instituciones de cardiología en el mundo, siempre dice, la investigación es vital, pero usted no debe sentirse mal por no haber investigado. Lo que usted, en vez de recriminarse el por qué no ha investigado, piense es qué va a investigar mañana o en qué va a depositar esas capacidades que usted tiene y que de pronto ha invertido en otras áreas de la vida. ¿Listo? Pero la investigación es vital. ¿Dónde es más importante? La investigación en la residencia a la cual usted va a aplicar. Y el desempeño en el pregrado. Está estadísticamente claro que las personas que tienen promedios en el pregrado entre 4 y 5 son los que más pasan a la residencia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí son predictores evaluados en Bogotá, Universidad del Bosque, todas las residencias de esa universidad. ¿Qué más información hay? Resulta que para los años 2000 en Brasil trataron de ver si tener un internado largo o no influía en si pasaba uno o no la residencia. Entonces, ¿ellos qué encuentran? Eso le llamaba clerkship. Entonces decían tener un internado de menos de 2 años o un internado de más de 2 años. Miraron el grado de graduación y encontraron que si usted divide en puntajes de scores de múltiple respuesta, de única respuesta o en entrevistas que evalúen conocimiento o nivel afectivo, tener internados más largos, hay una diferencia estadísticamente significativa y usted tiene más probabilidad de pasar esos exámenes. ¿Quién quiere hacer un internado más largo? Nadie, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mire, intente que su rural o su práctica médica sea tan nutrida como su internado. Intente que los hábitos que usted tiene día a día en su internado los siga aplicando en el año siguiente. Cuando yo salí del internado aquí en la Universidad del Valle, yo me fui a hacer el rural. ¿Qué hacía? Todos los días un tema que viera en consulta o un tema que viera en urgencias. Llegaba a mi casa a leerlo y tener el mismo hábito de todos los días de leer. Perder ese hábito disminuye la probabilidad de que usted pase una residencia. ¿Listo? Y 2, no pierda los hábitos. ¿Listo? Bien. Hay unos mandamientos descritos por el doctor Juan David Borges, que es un anestesiólogo, sobre cuáles son los 4 mandamientos del examen de residencia. Primero, hágase preguntas todos los días, pero preguntas de medicina, no preguntas existenciales. Entonces, haga bancos de preguntas, y esto es clave. Esto es una competencia. Todos ustedes han hecho un pregrado, todos ustedes tendrán diversos niveles académicos, pero aquí la diferencia la hace en ustedes cómo sepan contestar una pregunta. Sobre todo, que sepan cuál es el estilo de pregunta de la universidad donde se van a presentar. No es lo mismo la pregunta que hace la Universidad del Valle a lo que hará la Universidad CES. ¿Listo? Haga bancos de preguntas de la universidad donde usted planea presentarse. Haga simulacros, cuestionarios y, ojo, el que solo lee tarda en pasar. Y esto es una competencia, nunca olvide eso. 2, prepárese por al menos un año. Pues sí, que yo me presenté 2 meses y pasé, listo, excelente. Pero sea juicioso y planee durante el año cuando usted se gradúa, tenga ese año de rural, organice su tiempo y planee abarcar todos los temas que quiera abarcar y prepare ese examen con juicio y no solamente para una sola universidad, prepárelo para todos los programas donde lo planea. Tercero, repase los temas, pero ojo, no relea. Si yo hoy leo insuficiencia cardíaca, mañana cojo otra vez el texto de insuficiencia cardíaca, vuelvo y lo leo. Y pasado mañana usted le coge, primero, jartera la insuficiencia cardíaca y segundo, los temas no se quedan grabados. ¿Cómo es más fácil aprender medicina? Y eso también está evaluado. 1, explíquele al otro. Cojan grupos de estudios, hay gente que le gusta estudiar en grupo. 2, hacer el examen de un tema. Y tercero, algo que se llama la repetición espaciada. ¿Quién no le ha pasado que hay una canción que a usted no le gusta, pero usted la escucha hoy, luego abre YouTube a los 2 días y en anuncios vuelven y ponen la canción, a los 4 días otra vez y usted nunca se le olvida la canción, pasen los años que pasen? Eso se llama repetición espaciada. No se agota el cerebro y lo que usted hace es exponer de manera repetitiva, pero a la vez intermitente,
al tema y es más fácil que su cerebro fije ese concepto. ¿Listo? Y estudiarás los temas fundamentales. Las preguntas que hacen la diferencia no son las preguntas extrañas. Porque de aquí, si yo le hiciera una pregunta extraña, pues me lo contestarán uno que otro. Pero la diferencia en el puntaje cuando yo los vaya a comparar al uno al otro es la pregunta del tema más común. Si yo le hago una pregunta de infarto y no me la contesta sino el 80%, ese 20% ya perdió la oportunidad real de una pregunta que se llama pregunta determinante. Ya ahí quedó rezagado. Por eso no hay que estudiar los temas más raros, hay que estudiar los temas más frecuentes y estudiarlos bien. ¿Listo? O llaman preguntas imperdibles. Entonces vamos a hablar ahorita, veamos ejemplos de preguntas y veamos que ni siquiera sabiendo el tema, uno puede contestar una pregunta. Entonces, vamos a ver esta. El estudio más útil para para apoyo en la toma de biopsia por aspiración con aguja fina para glándulas salivales es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la cialografía, el ultrasonido o la cialoresonancia. ¿Cuál es? No lo piensen porque no lo saben. Miren la estructura de la pregunta. Hay una pista. ¿Alguien? Laura. ¿Cuál? ¿Por qué? Exacto. La predisposición. Aquí dice él. Y esto es un error de la gente que hace preguntas. Ya usted no es el tomografía, es la tomografía, la resonancia, la cialografía y la cialoresonancia. Y la respuesta al ultrasonido. Sin siquiera tener uno que saber de la pregunta. ¿Listo? Siguiente. Antes de realizar tratamiento quirúrgico en un paciente con pólipos naringios, es importante, realizar endoscopia esofagogástrica, realizar teleradiografía de tórax, realizar valoración de función nasal, identificar factores de riesgo y dar tratamiento, realizar estroboscopia. Irene. La D, ¿por qué? ¿Perdón? ¿No? No tiene que pensar en el tema. Solo lea la pregunta. Andrés. Perfecto. Todas empiezan con realizar. La única que es diferente es identificar. Por eso esa es la respuesta. Y estos son tomados de exámenes de residencia reales. ¿Listo? Y es errores que cuando un docente hace una pregunta no se da cuenta qué pasa. ¿Listo? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para un paciente con diagnóstico de absceso del espacio parafaringio? 1. Drenaje quirúrgico de antibióticos. B, antibióticos y tratamiento de vía aérea. C, traqueotomía. D, asegurar vía aérea permeable, drenaje quirúrgico y antibiótico-terapia con doble esquema. Y E, punción, antibióticos o vigilancia. C, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, eso es una forma de verla, pero para la universidad donde hizo este examen, la respuesta era la D. ¿Por qué? Porque usualmente las opciones más completas son en las que el especialista cuando está haciendo la pregunta describe todo lo que él hace. Por eso las respuestas más completas tienden a ser las respuestas. Las más superficiales son como por engañarlos. ¿Listo? Para retirar un cuerpo extraño, la batería de un reloj de una fosa nasal se debe A, siempre sedar al paciente previo a la extracción. B, retirar solo si el paciente coopera. C, extraer el cuerpo extraño lo antes posible. Bueno, ya aquí ya saben que es la correcta. D, nunca retirarlo. Y E, esperar unos días. ¿Por qué es la correcta? Porque todas son categóricas, son taxativas. Siempre, nunca, solo. Y la medicina no es así. La medicina es depende. Entonces, cuando ustedes encuentren opciones en las cuales no tengan esos conceptos categóricos, posiblemente sea sea la correcta. Obviamente, si es una condición en medicina en donde usted nunca debe hacer algo, nunca quitar el cuchillo en una herida precordial, pues, no es que me dijeron que nunca no, entonces esta no. No, esa se debe escoger. ¿Listo?
Es que por mi culpa perdieron el examen de residencia. Listo. Por último, no sé si a alguno le tocó este concepto que el gobierno nacional alguna decía, vive Colombia, viaja por ella. Sí, muchachos, todos se quieren presentar en el pregrado en la universidad donde egresaron o en una universidad donde ese posgrado tiene prestigio. Pero recuerden que la probabilidad de pasar una residencia aumenta a medida que ustedes se exponen más a un examen de residencia. Primero, no es que yo no estoy listo, yo no me voy a presentar. Y el examen, uno, lo conocen, dos, ven cómo preguntan y tres, pueden tener suerte. Hay gente que pasa solamente en la primera presentación del examen de residencia, sin haber estudiado. Y eso solamente lo da a presentarse. Y recuerden, la residencia también la hacen ustedes. Ustedes pueden llegar a la universidad que quieran. Y si ustedes son buenos profesionales, son buenos residentes, son buenos especialistas. Pero por eso hay que recorrer Colombia, presentándose a todas las partes donde puedan, y eso aumenta las probabilidades de que pasen a la residencia. Cuando vayan a ir a una entrevista, la Universidad del Valle, por ejemplo, no tiene entrevista, pero hay otras universidades que sí. Recuerden que cuando mandan su hoja de vida tengan presentes unos conceptos. Uno, por favor, procuren que la información que pongan compagine con el perfil que está buscando el grupo, la especialidad. Hay cosas, datos que a ellos no les importan. Entonces, tratar de impresionarlos con cosas que a ellos no les importan no sirve, distrae. Dos, de lo más reciente a lo más antiguo. A mí no me interesa a qué jardín fue usted. A mí me interesa es de dónde egresó de la universidad, qué cosas ha hecho después de la universidad, qué experiencia tiene. 3. Actualice los soportes y certificados renovables. Así como actualizan la PPD, actualicen todos esos certificados. Utilicen solo 2 colores para resaltar títulos y claves. Eso lleno de colores aburre a la persona que está leyendo la hoja de vida. Presente la información de manera sintetizada, máximo 2 a 3 hojas. Las hojas de vida de 20 páginas, la gente no las lee y los dejan de lado. Revise el lenguaje, la ortografía y la redacción. Siempre lo más simple va a ser mejor a la hora de hacer una hoja de vida. Y por último, la información debe ser 100% verídica. Pongan las referencias de personas que realmente los conozcan, que puedan dar posiciones o opiniones objetivas frente a ustedes. No simplemente un profe que ustedes vieron por allá y cuando lo llamen, pues el profe no se acuerde de ustedes. ¿Listo? ¿Cuál es la triada del éxito para pasar a la residencia? 1. Priorice, domine los temas más tomados, no los más raros. 2. Rinda la mayor cantidad de exámenes. Y 3. Practique, practique, practique. Esto es una competencia y la única forma de que usted mejore, más que los demás, es haber hecho exámenes. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muchachos. Ahora vamos a hacer